Quiero pedirte que con un corazón genuino, sincero, estemos intercediendo en este momento por todo lo que está aconteciendo en diferentes partes de este mundo. Vemos la noticia y lo que está pasando en Siria, en Turquía, con este temblor, este terremoto que hubo. En otros países que hay un fuego que no saben cómo calmarlo. Las lluvias están causando ríos que se están llevando casas. Padre, sabemos que todo esto va a acontecer. Son las señales que dice tu palabra que acontecerán en los últimos tiempos. Pero Señor, en este momento rogamos por tu pueblo, Señor, por tus hijos, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, en medio de todos estos acontecimientos, Dios mío. Que ellos puedan levantarse, Señor, en señal de luz en medio de todo eso, Señor. Que todo esto, Señor, lleve a muchas personas a doblar sus rodillas, Señor, y aceptarte como su único Salvador. Glorifícate, Señor, en medio de todo este caos que está pasando, Señor, en diferentes partes. Sabemos, Señor, que esto irá en aumento, pero te pedimos, Señor, que en todo ello tú estés con nosotros, Señor, con tu pueblo, Dios mío. Que tu misericordia, Dios mío santo, se manifieste, Señor, en medio de todo esto, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias porque también vemos, Señor, casos donde solamente un milagro ha podido que esas personas continúen con vida. Es una oportunidad, Señor, que le estás dando a cada una de esas personas, Señor, quizás para que te conozcan o para que sigan dándote gloria a ti, Señor. Pero te damos gracias, Dios mío, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias por estos tiempos, Señor, que nos permite, Señor, disfrutar en alabanza, en adoración. Gracias, Señor, por la salud, por el lugar donde nos has puesto, Dios mío. Gracias, Señor. Y si en algún momento, Señor, tenemos que ser probados o zarandeados, Señor, que nuestra fe no mengue. Nuestra fe sea fortalecida, Señor, y fortalece cada área de nuestras vidas, Padre, para mantenernos de pie en medio de todo esto, Señor. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Amén. Dios es bueno. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Pues, ¿estás contento? Amén. Gloria a Dios. Pues decía Elan que quizás con el tiempo, el frío, muchos hermanos quizás no han podido venir hoy. Bueno, vamos a pensar que ha sido así. Pues déjenme decirles que una de las cosas que me impactó a mí, estando en estos días en Israel, tomé una fotografía y la subí a las redes, porque fue algo que me impactó. Siempre me impacta eso, ¿no? Pero esto en especial. Y fue que la primera noche que estuvimos en Jerusalén, a las 9 de la noche tomé la decisión de irme al muro. Ya todos se iban a acostar a dormir. Yo tenía tantas ganas de ir al muro y me fui al muro con otro hermano que me acompañó. Y yendo al muro, como a las 9:30 llegué aproximadamente con un frío. Eso sí es frío. Si ustedes piensan que aquí está haciendo frío, ahí sí hacía mucho frío. Y cuando estaba llegando al muro, a un lado hay como una especie de salones. Y en uno de esos salones me encontré a un padre con su hijo de 6 años, enseñándole la palabra de Dios. El frío no le impidió salir de casa. El frío no le fue obstáculo para enseñarle a su hijo las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero no solamente eran ellos, sino que cuando llegué al muro, donde van al muro a orar, habían otros padres con sus hijos de esa edad, con ese frío, orándole a Dios. Esa es la mayor enseñanza que se le puede dar a un hijo. Buscar a Dios, temer a Dios, enseñar reverencia a Dios. Y a veces nos esforzamos tanto para llevar a nuestros hijos y hacer tantas cosas, pero después para las cosas de Dios, si hay tiempo, iremos. Si no estoy cansado, lo llevaré. Y ahí siempre me enseña Dios lo importante que es educar y enseñar a un niño en su edad muy pequeño, porque dice las Escrituras, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se alejará ni se apartará de él. Y eso se puede percibir y ver ahí en Israel. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por todos los que han estado orando por este viaje, por el grupo, por todos los que están ahora en este momento también con el pastor.
La verdad que ha sido un tiempo muy bendecido, lo dije el domingo. No hubo ningún percance, gracias a Dios. Todos los que fueron en el grupo fueron muy contentos, muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Sobre todo lo que habían aprendido, las enseñanzas. Fueron muy agradecidos desde la atención, desde que estaban en sus países, cómo fueron atendidos, las informaciones que se les han dado después que llegaron a Israel. O sea, todo desde que comenzó hasta que finalizó, fueron muy agradecidos. Y nosotros también estamos muy agradecidos con Dios de esta fuente donde de una u otra manera el Señor usa para predicar y alcanzar a muchas almas, porque en ese grupo no todos eran cristianos. Muchos acompañaban a su esposa porque era la ilusión que tenía de ir y a él no le quedó de otra que acompañar. Otros acompañaban al contrario, ¿verdad? A su esposo, porque él quería ir. Otros venían porque los padres fueron y ellos, bueno, pues como le invitaron, aprovecharon de ir. Y bueno, una de otra manera, lo que sí tengo claro yo, que no ha sido casualidad. Era la causa que el Señor había todo preparado para que escucharan la palabra, escucharan el mensaje y escucharan dónde nació, ¿verdad?, el Señor, dónde murió, dónde resucitó y todo lo que dice las Escrituras, para que entiendan, ¿verdad? Y si no es así, pues ya no hay otra manera. Así que bueno, estamos muy agradecidos con el Señor por este viaje. Bueno, hermanos, vamos a la palabra. Hoy quiero compartirles un salmo que leí, me gustó tanto que dije, voy a compartirlo a la iglesia, pero es que cuando lo estudié, me enamoré más de este salmo. Y dice, bueno, tú vives enamorado de los salmos. Pues sí, cada vez que estudio uno, me termino enamorando de ese salmo, porque son tantas cosas tan hermosas que tienen. Así que hoy quiero compartirle de uno de estos salmos. Vamos a orar antes de ir a la palabra del Señor. Dios mío, gracias. Ante todo, gracias porque tú, Señor, has cuidado nuestras vidas, guardado, Señor, de ella, Padre, y has permitido que el día de hoy estemos delante de ti, alabándote y adorándote, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, Señor. Gracias por lo que nos están viendo en este momento en directo. Dios mío, bendice también sus vidas, Señor. Y aquellos que no han podido asistir el día de hoy, yo ruego por sus vidas también, Señor, para que ellos también sean muy bendecidos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre. Dios mío, te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que estemos atentos, Dios mío, al mensaje de hoy, que nada nos distraiga, Dios mío santo, Señor, que podamos deleitarnos, Señor, en este precioso salmo que hoy traes a nuestras vidas, Señor, y sobre todo ponerlo en práctica, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartirles del Salmo 118. Antes de comenzar, ¿saben cuál es el salmo más corto? 117, muy bien. ¿Y cuál es el salmo más largo? 119. Bueno, yo voy a hablar del que está en el medio, el 118, que después ya le voy a decir cuando lleguemos en un versículo también otra cosa muy curiosa con respecto a este salmo. Yo sé que voy a decir muchas cosas para los que están tomando nota, porque van a haber muchas enseñanzas de este salmo muy interesantes. Una de ellas es que este salmo forma parte de los salmos que son conocidos como Jalel. ¿Y qué es esos salmos Jalel? Son los 6 salmos que se cantan en la fiesta de la Pascua. Cuando están realizando la fiesta de la Pascua, esa última noche, ¿verdad?, suelen cantar estos salmos. En diferentes etapas, cuando están haciendo esa cena, la última cena, para cerrar ya esa fiesta, cantan estos salmos. ¿Y de dónde son a dónde son? Bueno, son desde el Salmo 113 al Salmo 118. El Salmo 118 es el último cántico que dan, ¿verdad? Son 6 salmos. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a esa escritura en Mateo capítulo 26, versículo 30, y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿A qué se refiere ese texto? Cuando Jesús estaba con sus discípulos celebrando la última cena con ellos. Dice que cantó himnos Jesús en ese momento. ¿Cuáles? Bueno, estos salmos que yo les estoy diciendo son salmos que se cantan en esa fiesta, desde el 113 al 118. Ahora, cuando estemos estudiando este salmo, presta atención porque lo que vamos a estudiar, recuerda que Jesús lo cantó. Reconociendo y sabiendo lo que iba a pasar Jesús cantó estos himnos, se gozó en el Señor a pesar de lo que le iba a acontecer después de estos cánticos. ¿Ok? Este es un salmo que no dicen quién lo escribió. Muchos dicen que puede ser que haya sido David. Se basan en el libro de Esdras, capítulo 3, ya para los que están tomando nota, ¿verdad?
Esdras capítulo 10, versículos 10 al 11, dice que cuando estaban construyendo el templo, los sacerdotes y los levitas hicieron cánticos, ¿verdad? Mientras estaban ahí los albañiles levantando el templo, y dice que esos cánticos eran una porción de este salmo, y decía conforme a la ley de David, y nombra a David. Por eso le otorgan este salmo a que lo escribió David, ¿ok? Muy bien, vamos a leer y dice, Salmo 118, el versículo 1, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense que tiene algo muy parecido al Salmo 117. Como es cortito, lo voy a leer. Es más, te animo a que te lo aprendas de memoria. Dice, alabad al Señor naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. El Salmo, una de las cosas que nos está invitando es alabar al Señor. Pero es que el 117 va aún más, dice, alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabarle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Por eso dice esto aquí también en el versículo 1, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel. Fíjese que el salmista dice, digan, anuncien, hablen, proclamen, no se queden con la boca cerrada. Hermanos, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como creyentes, como hijos de Dios, que cuando vamos a alabar al Señor lo debemos hacer con nuestros labios, cantando. Por eso muchas veces ponemos hasta la letra, por si acaso no te la sabes, puedas leerla. Pero no te quedes con la boca cerrada cuando estamos alabando al Señor. Y el salmista, una de las cosas que está exhortando es eso. Y dice, diga ahora Israel, hablen. ¿Y qué es lo que van a decir? Que para siempre es su misericordia. Y después dice, diga ahora la casa de Aarón. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los levitas. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que le temen al Señor. Ok, vamos otra vez. Diga Israel que para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que le temen al Señor. Amén. Eso es lo que quería el salmista lograr. Que el pueblo alabara, que el pueblo glorificara, que el pueblo exaltara, que el pueblo reconociera que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero que no te quedes callado. Que no sea un pueblo que venga a la presencia de Dios solamente con la boca cerrada, viendo a los demás, viendo hacia arriba. No. Que tus labios hablen, pero con inteligencia. Esa es otra. No es que vas a decir como todos dicen, como ya es costumbre, como ya te la sabes y siempre has escuchado esa canción. Tus labios los dicen, pero tu mente está pensando en lo de afuera, en los quehaceres, en el trabajo, en la casa, en el coche, en el examen. No, hermanos. Nosotros tenemos que estar en cuerpo, alma y espíritu en el Señor. Todo tiene que alabar al Señor. Todo mi ser tiene que glorificar al Señor. Y mis labios los tiene que anunciar. ¿Lo vas a hacer en adelante? Muy bien. Pues aquí está diciendo eso. Dice que todos los que le temen. Una de las cosas que está diciendo el salmista con esta expresión, todos los que le temen, es a los extranjeros. Que no se quede simplemente, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, en los sacerdotes, los levitas, sino que todos aquellos extranjeros que han reconocido el poder de Dios, que le temen al Señor, digan ustedes también que para siempre es su misericordia. Salmista quería llegar y alcanzar a todas las personas para que verdaderamente adoraran a Dios. Versículo 5. Desde la angustia invoqué a Yah. Ahora, esta palabra Yah, ¿de dónde viene? Es la abreviación del nombre impronunciable de Dios, ¿ok? Saben que son 4 letras, son impronunciables, no tienen vocales. Yod, Hei, Bad, Hei. Han tomado la Yod y la Hei, han puesto la Ad y se pronuncia Yah, ¿ok? Se puede decir el Eterno. Desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. ¿Algunos de los que están aquí han invocado el nombre del Señor desde la angustia? Creo que todos. Todos los que estamos hoy aquí presentes hemos invocado, hemos clamado, hemos rogado a Dios desde una angustia, desde una aflicción, desde un momento muy difícil y complicado. Y así como el salmista dijo, y Él me respondió, a nosotros también nos ha respondido el Señor. Él también ha respondido esa oración, ese ruego en medio de la dificultad, en medio de la angustia. El Señor ha respondido. Dice, y me respondió,
poniéndome en lugar espacioso. Otros textos dice, dándome libertad, en tranquilidad, en delicado pasto me hará descansar. En medio de la turbulencia, en medio de todo lo que está aconteciendo, el Señor me hará descansar. ¿Por qué? Porque Él pondrá su paz sobre mí. Y ese es el descanso, ese es el refugio. Por eso Cristo dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que viven en angustia, en preocupación. Vengan a mí y hallaréis descanso. ¿En quién? En Cristo. Y aquí el salmista lo está expresando de esa manera. El Señor está conmigo, no temeré. Fíjate que el salmista está diciendo algo que también encontramos muy parecido en un texto más adelante en el Nuevo Testamento que está en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el salmista dice, si el Señor está conmigo, ¿de quién temeré? Si el Señor está a nuestro lado, hermanos, no tenemos por qué vivir con miedo, ni con temor, ni con preocupación. Porque da igual en la circunstancia que estemos viviendo, el Señor está con nosotros. Donde nos encontremos, el Señor está con nosotros. Y eso lo podemos ver reflejado en la vida de José. Fíjense la vida de José, un joven íntegro, un joven con temor de Dios, un hombre que temía a Dios. Pero resulta que en esa reverencia el Señor permitió que pasara ciertas circunstancias de su vida. Fue vendido como esclavo, estuvo en la cárcel, pero en medio de todo lo que pasó José, vemos algo en la vida de él. ¿Y qué es lo que vemos? Que las Escrituras dice, pero Dios estaba con José. Y no hay algo más grande y maravilloso que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, saber que Dios está conmigo. Porque es triste estar en un palacio, es triste estar en lugares hermosos, es triste estar en un crucero, es triste estar de viaje y no tengas al Señor a tu lado. Eso es triste, porque siempre, todos los lugares que puedas asistir o estar, siempre vas a tener un vacío en tu corazón. Pero ahora cuando estamos en esos lugares que quizá muchas personas no quieren pasar, pero Dios nos permite pasar, pero Él está con nosotros, hay gozo en nuestro corazón. Como dijo el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y de dónde dijo eso? Desde la cárcel. Porque él sabía que el Señor estaba con él. Incluso Pablo dice, todos me abandonaron, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. Y eso es lo importante, que el Señor esté con nosotros. Y como dijo el salmista, versículo 6, el Señor está conmigo, no voy a vivir con temor. Lo que me pueda hacer el hombre, no voy a vivir con miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Y quizás has recibido amenazas de alguien. Y quizás vive angustiado y preocupado y no sabes qué hacer de aquellas palabras y aquellas amenazas de ese hombre o esa mujer. Y le está dando más importancia a las palabras del hombre que a las promesas de Dios. Deja de escuchar tanto la palabra del hombre y agárrate a las promesas de Dios. Hay un texto hermoso que para mí en particular me gusta, Isaías 41 del 10 al 13, léelo. Dice que el Señor estará a tu lado, que Él te va a cuidar, Él te va a guardar, Él te sustentará con su mano. Y dice, todo aquel que quiera venirte en contra de ti, dice, los pondré como nada, los buscarás y no los encontrarás. Porque el Señor es el que toma la venganza o la justicia, no nosotros. Nosotros tenemos que orar, esa es nuestra función, orar y dejarlo en las manos de Dios. Pero lo que no puede ser es que te quedes con las palabras de esa persona, como hizo aquel profeta, ¿te acuerdas? Aniquiló 400 profetas de Baal de un solo, y de repente la palabra de una mujer hizo que saliera corriendo y se escondiera en una cueva. Digo yo, ¿no acaso no estaba Dios con él también cuando recibió las palabras de esta mujer? Claro que sí, pero le prestó más atención a las palabras de las personas que al mandato de Dios. No sientas temor, no vivas con miedo, no vivas con angustia de lo que te pueda decir el hombre. Si el hombre te está acusando, si el hombre te está señalando, si el hombre te está poniendo una aflicción con sus palabras, no prestes oído a esas palabras. No abras tu oído a esas palabras que contaminan tu corazón. Oye la voz de Dios y agárrate a ella. Que mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Y no vivas con temor y no vivas con miedo.
El sábado estaba aquí con los jóvenes y me pasó algo curioso. Terminé de predicarle a los jóvenes y me salí a saludar a una persona que vino por primera vez. Esta persona se presentó como, un poco más, el Mesías. Cuando yo vi que estaba muy subido, entonces yo le hablé con argumentos bíblicos y le dije, déjame decirte que la palabra de Dios dice esto, esto, esto. Y de lo que tú me estás presentando es una vida en desorden. Bueno, se puede imaginar, ¿no? Este hombre me dijo de todo. Que yo era un hijo del diablo, que por qué lo acuso, que quién era yo, que le demostrara yo quién era. Y se reveló de una manera tremenda, tremenda. Porque la palabra de Dios trae dos cosas al corazón. O arrepentimiento o rechazo. Esas son las dos cosas que trae la palabra. Y en este caso trajo rechazo. Y se levantó de una manera tremenda. Yo no sentí temor ni miedo. Se levantó, se me encaró. Pero yo en ningún momento sentí temor. Porque yo sabía que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que esa persona no iba a llegar aquí presentándose como algo que no era. Porque dice las Escrituras que muchos falsos profetas y falsos maestros se levantarán y a muchos engañarán. Pero ¿sabes algo? Para eso tenemos esto. Para darte cuenta si esa persona que está hablando en el nombre del Señor es verdaderamente un hijo de Dios o es un mentiroso. Pero una persona que pretende presentarse como un hijo de Dios, pero después sus hechos dicen lo contrario, déjeme decirle que deja mucho que desear. Porque la Biblia dice, por su fruto os conoceréis. Pero yo no sentí temor de las acusaciones, de lo que me pueda decir y de las palabras de esa persona. Porque yo sé quién soy, lo que hago y para quién lo hago. De igual manera tiene que pasar en tu vida. Jamás sientas temor de lo que te puedan decir. Hoy te pueden decir qué bueno, qué buen mensaje, una buena persona, gracias por tu atención, oye, muchas gracias por tu hospitalidad, muchas gracias por todo esto, pero mañana te pueden decir eres un ingrato, mentiroso, eres una persona, y te pueden decir cualquier palabra que puedan insultarte. No te enaltezcas cuando te digan una cosa y no te desanimes cuando te digan lo otro. Recuerda que tú eres un hijo de Dios y tú sabes quién eres para Dios. Amén. Y el salmista está diciendo entonces que él no siente temor ninguno ni de lo que pueda decirle o hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Ahora, me voy a detener aquí. ¿Por qué? Te dije que el salmo más pequeño es el Salmo 117. El salmo más largo, el Salmo 119. Ahora, dicen, digo esto, ojo, dicen, porque yo no lo he contado, no voy a venir yo aquí de sabio ahora, dicen que el versículo del centro de la Biblia es el versículo 8 del Salmo 118. Es el centro de la Biblia, ¿ok? Ahora yo te lo dejo de tarea para que cuando tengas tiempo cuentes los versículos y cuando lo hagas, tú me dices, Anderson, sí, lo conté y efectivamente es el centro de la Biblia. ¿Ok? Así que el Salmo 118:8 dicen que es el centro de la Biblia. Pero bueno, vamos a lo que estamos. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. ¿Alguna vez has puesto tu confianza en el hombre? Yo muchas veces. Y no sabe los palos que me han dado en la vida. Y he tenido que aprender. ¿Alguna vez te han dicho, tranquilo, no te preocupes, ese trabajo es tuyo? Nadie te lo quita, es tuyo. Tú te vas contento, alabando y adorando al Señor. Claro, te quedaste con la palabra del hombre y resulta que no era tuyo. Y cuando te enteraste, te desanimaste incluso, no querías hablarle más a esa persona porque te dio su palabra. Bueno, déjame decirte que hay un texto que choca mucho y golpea mucho, pero es la total realidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no le vamos a otorgar al hombre lo que debemos otorgarle a Dios. Él es el que tiene la última palabra. Y si alguien te dice, este trabajo es tuyo, si Dios quiere, será mío. Y si no, no te preocupes. Pero aprende a quedarte con lo que Dios determina y no lo que te dice el hombre a tu vida. Porque entonces vas a vivir desilusionado, vas a vivir triste o enfadado. Porque siempre pones tu confianza en las personas. No pongas tu confianza en el hombre, no pongas tu confianza en el gobierno, no pongas tu confianza en las ayudas, no pongas tu confianza en nadie ni en nada, sino solamente en el Señor.
Dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. El salmista dice, yo verdaderamente toda mi confianza está puesta en Dios. Y la Biblia bendice mucho el hombre que confía en el Señor. Yo te animo a que busques en la Biblia. Yo una vez hice una lista de las bendiciones que recibe el hombre que confía en el Señor. Todas las bendiciones, incluso lo llama bienaventurado. Bienaventurado el que confía en el Señor. Como el monte de Sión, ¿son quiénes? Los que confían en el Señor. Habla de firmeza. Y cuando uno confía en el Señor, hermanos, tu vida es diferente. Vives seguro, vives alegre, vives contento. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que acontezca o de lo que pase, mi confianza está puesta en Dios. No en lo que estoy pasando o en lo que estoy viviendo. Amén. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon. O sea, estaba siendo perseguido. Mas en el nombre del Señor yo las destruiré. El salmista sabía que no era con sus fuerzas, que no era con su sabiduría, que no era por sí mismo, sino era en el nombre del Señor. Es que cuando estamos con el Señor nos va a llevar en victoria y de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, siempre y cuando estemos en la cobertura del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, mora ahí habita bajo la cobertura de Dios. Entonces Él tendrá cuidado de nosotros y Él nos va a llevar, ¿verdad?, a esos lugares donde jamás incluso llegamos a pensar que íbamos a estar. Después dice, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo lo destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo los destruiré. 3 veces dice, yo tuve la victoria en el nombre del Señor. Fue en el nombre del Señor que yo tuve la victoria. Y tu victoria va a ser una victoria en el nombre del Señor. No es en tu nombre, no es en tu fuerza, no es en tu tiempo, es en el nombre del Señor. Porque en Cristo eres más que vencedor. En Cristo. No es por nuestros méritos. Así que todo lo que podamos hacer, decir, Señor, es en tu nombre. Solamente tú, Señor, permites que pueda salir de esta circunstancia. Solamente tú, Señor, me puedes ayudar en medio de este caos. Solamente tú, Dios mío, puedes abrir esta puerta. Solamente tú puedes tocar ese corazón. Solamente tú, Señor, puedes restaurar esa familia. Solamente tú, Señor, puedes suplir las necesidades. Pero que reconozcamos que solamente puede el Señor hacer la obra en medio de esa circunstancia. Me empujaste con violencia. Bueno, hay otros textos que dicen, me empujaron. Para que entiendan mejor, me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó. ¿De dónde viene tu ayuda y tu socorro? Del Señor. Mi fortaleza, mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. 3 palabras hermosas. Fortaleza. Él es mi fortaleza. ¿Sabes que cuando dice la palabra fortaleza quiere decir que Él me mantiene de pie en medio de las necesidades? Él me mantiene de pie en medio de la enfermedad. Él me mantiene de pie en medio de la soledad. Esa es la fortaleza sobrenatural que viene a nuestras vidas. Porque si decimos humanamente no podría sostenerme de pie, no podría venir, no podría leer, no podría orar, pero solo por la fortaleza de parte del Señor me mantengo y continúo adelante. Y el salmista lo está reconociendo y dice, y mi cántico, mi alabanza, mi adoración, mi gozo, mi alegría cuando estamos en el Señor. Y después dice, ha sido mi salvación. ¿Cuánto lo creen? Él ha sido nuestra salvación. Después dice versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas, en las casas de los justos. Oye, qué hermoso. El salmista estaba dando a entender en las casas de los justos lo que debe de prevalecer en esas casas, en esos hogares, en esas familias, es cántico, es alegría, es gozo delante del Señor. No es que todo el tiempo esté predominando criticar a otros, insultar a otros. No. Gozo, alegría y cántico al Señor. Qué bonito es ver una familia que adora, una familia que se goza. Una familia que a pesar de las adversidades que están viviendo como familia, lo primero que hacen es darle el lugar a Dios en ese hogar. Y alaban y adoran al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Dice, la diestra del Señor hace proeza. La diestra del Señor hace
es sublime. La diestra del Señor hace valentías. ¿Qué es lo que hace todo esto? La mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Esa mano poderosa es la que nos hace lograr y alcanzar tantas cosas en nuestras vidas. ¿Cómo no de alabarle? ¿Cómo no de adorarle y exaltar su santo nombre con todas las grandes maravillas, milagros, todo lo que hemos podido percibir y vivir en nuestras vidas, hermanos? ¿Usted alguna vez ha hecho una lista de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿La has hecho? Te animo a que la hagas. Y te vas a sorprender. Muchas veces te vas a reír, muchas veces vas a llorar, muchas veces te vas a gozar de toda y cada una de ellas que el Señor ha hecho en tu vida. Pero hazlo. ¿Sabes por qué? Porque eso va a recordarte las maravillas, los milagros que el Señor ha hecho en tus vidas. Como dijo el salmista, bendice alma mía al Señor y no te olvides nunca de sus beneficios. Nunca nos olvidemos de los beneficios que hemos recibido como hijos de Dios. Jamás en la vida. Olvídate de ese viejo hombre, olvídate de todas aquellas cosas que hemos hecho que nos avergonzamos muchas veces de ellas, pero jamás me olvidaré de las bendiciones, de los milagros, de las provisiones, de cada una de ellas donde el Señor se ha glorificado en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Jamás me voy a olvidar de ellas, porque es lo que me fortalece, es lo que me mantiene de pie. Y cuántos testimonios, cuántas cosas tan hermosas escuchamos de otro hermano y decimos, gloria a Dios, Señor, porque si lo hiciste con él o con ella, también lo vas a hacer en mi vida. Qué hermoso cuando escuchamos el testimonio de Silvia, compartiéndolo con nosotros. Oye, qué hermoso es escuchar esos testimonios. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que hoy estamos aquí también tenemos seres queridos y familiares con corazones duros. Y cuando escuchamos esos testimonios decimos, ay, Señor, tú sigues siendo milagro. Tú sigues siendo un Dios poderoso y no hay corazón que se resista a ti, Señor. Y por muy duro que nos parezca a nosotros como hombre, no hay nada imposible para ti, Señor. Y nos gozamos. Pero ¿sabes algo? Jamás nos estemos olvidando de esos milagros y de esas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y como dice aquí, con voz de júbilo, de salvación hay en las tiendas del justo, en la casa de sus hijos, porque saben a quién alaban y a quién adoran y a quién le sirven. Versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Alguna vez has estado al borde de la muerte? Quizás muchos dicen, el Señor me ha librado muchas veces de la muerte. Bueno, yo estuve a punto en muchas, yo he estado en muchas. Pero para decirte una de tantas, una vez estaba yo en el barrio donde me crié. Para los que me están escuchando, yo soy venezolano, si no te has dado cuenta. Me crié en uno de los barrios más peligrosos en Venezuela, Petare. Y a las 2 de la mañana, estando yo fuera de mi casa, sentado, hablando junto con otras personas, no era creyente, no me había convertido. En ese momento se escucharon unas motos que venían descendiendo apagadas para no hacer ruido. Apagaron las motos, se bajaron de las motos y llegaron por detrás. Y uno de ellos me apuntó con un arma y otro le decía, dispárale ya, ¿qué es este? Mátalo, venga. Y yo solamente veía el arma en mi frente y yo dije, este es el momento. Hasta que llegó un tercero y cuando me vio dijo, no, estos no son, vámonos que estos no son. Por un momento vi mi vida pasar por delante. Dije, hasta aquí llegué. Pero me di cuenta y cuando leo este texto, me agarro a él y agárrate tú a este texto también si has estado en un momento donde has estado a punto de morir. Y vas a ser como el salmista y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y el Señor me ha permitido andar con vida para dar las glorias del Señor, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas su luz admirable, para hablar y predicar y llevar el evangelio a cualquier parte del mundo, porque el Señor tenía un propósito en mi vida y ese no era el propósito que muriera en ese lugar, sino que Él iba a levantar, iba a restaurar y me iba a usar como un instrumento de Dios, como también lo va a hacer en tu vida. Y tú no has muerto en esa circunstancia y no has muerto en esa enfermedad y no has muerto en ese accidente, porque vas a vivir para darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres un hijo de Dios. Amén. Y dice, y me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. ¿Cuántas veces el Señor incluso ha permitido en nuestras vidas, verdad? Castigos, circunstancias, ¿para qué? Para aprender, porque a veces somos como los hijos. No lo hagas, pero el hijo quiere aprender por su propia cuenta. Él quiere darse su golpe.
No te suba a la silla que te cae, pero Él quiere caerse. No agarres eso porque te va a dar en el pie. Él quiere darse en el pie. Por eso es que hace lo contrario. Pero nosotros espiritualmente somos muy parecidos. Nosotros queremos darnos un golpe, queremos aprender por las malas, ¿verdad? Y entonces el Señor permite circunstancias en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice que nos castiga gravemente, mas no nos entrega a la muerte. No permite que va a más, sino que es una enseñanza en medio de esa rebeldía que hemos tenido. ¿Y por qué? Porque no era el día. No voy a morir, recuerda, no voy a morir, sino que viviré para darle la gloria a Dios. Amén. Dice, versículo 19. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Estas puertas del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Ahora mira este texto que representa a Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Lo has leído alguna vez? ¿Te suena? Bueno, en el Nuevo Testamento lo dicen varios textos. Para los que están tomando nota, aparece en Lucas capítulo 20, Lucas 20, 17, Hechos 4 y Primera de Pedro 2, 7. Pero yo te quiero leer una y se encuentra en Hechos capítulo 4 y vamos a leerlo porque está muy interesante. Hechos capítulo 4 y vamos a leerlo desde el versículo 8. Esto voy a darle en contexto para que entiendan lo que vamos a leer. Era el momento donde Pedro es la segunda vez que va a hablar y predicar, anunciar el evangelio públicamente delante de muchas personas. La primera vez habían 3,000 varones. Esta segunda vez habían 5,000 hombres escuchando el sermón de Pedro en ese momento. Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro está hablando muy fuerte, ¿eh? Pedro, mira lo que le está diciendo. Ellos no quieren aceptar a Cristo. Dice, ustedes crucificaron a Cristo. Pero déjenme decirle que en el nombre de Cristo, al cual ustedes crucificaron, ha sido sanado este hombre que estaba enfermo. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creo que más claro imposible, ¿no? Lo que le estaba diciendo Pedro. Pedro le está diciendo, miren, ustedes no paran de rechazar. ¿A quién? A la piedra angular. Ustedes son los edificadores y no se dan cuenta que ha despreciado la piedra angular, la que cierra, la que termina la obra. Ustedes la han despreciado. Y esa piedra, hay otros textos que dicen que ha sido una piedra de tropiezo para otro, pero para las que le recibieron ha sido piedra de bendición. Mas vosotros la habéis rechazado. Pero eso que ha sido rechazado en su nombre, este hombre que ha pasado tanto tiempo enfermo ha sido sanado. Y ahí toma este texto donde el salmista habla sobre esa piedra. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa de nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Vamos a leerlos todos, hermano. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Pero ¿sabes algo? Mañana, cuando te levantes, no vas a leer, y ayer fue el día que hizo. No. ¿Qué vas a leer mañana? Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Y qué es lo que debo hacer? Me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Y mañana lo leeré y volveré otra vez. Quiere decir que cada día de mi vida debo vivir alegre y contento y gozoso en Él.
No le des cabida a la amargura, hermano. No pierdas tu tiempo en el enfado. Una de las cosas que he aprendido, créeme, es no perder el tiempo en el enfado. Yo vivía enfadado, por todo me enfadaba. Por todo, créanme. Parece que yo tomaba el zumo de limón concentrado por las mañanas. Pero Dios me ha enseñado que es una pérdida de tiempo. Por eso hay un texto que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué significa eso? Es un texto hermoso. Yo se lo leo a mi esposa cuando está enfadada. Cariño, son las 6, el sol se está poniendo. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Resuélvelo cuanto antes. Tenemos que resolver las cosas en el mismo día. Ya pensaré, ya tendré tiempo. ¿Para qué? Si al fin y al cabo lo que más sufrimos somos nosotros mismos. El perdón es la sanidad para nosotros mismos. No para aquel o para el otro, no, es que te voy a pedir perdón porque quiero estar en paz con Dios. Y quiero estar en paz con todo. Y no voy a permitir que esta amargura me haga vivir todo el tiempo con esta aflicción y con esta preocupación. No pierdas el tiempo en eso. Gózate en cada día, gózate en la circunstancia, gózate en el entorno, gózate donde vives, gózate en el trabajo. Alégrate donde quiera que te encuentres. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Estás completo. Dice que los que están en Cristo están completos. Ninguna condenación hay para los que están con Cristo. ¿Por qué debemos vivir entristecidos, afligidos, preocupados, enfadados? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Qué logras con eso? Dime, ¿ese enfado que tienes, vas a alcanzar algo? ¿Vas a lograr algo? Yo te puedo decir lo que puedes lograr. Un dolor de estómago. Eso es lo que puedes lograr. Esa aflicción lo que puede traer es dolor de cabeza y problemas físicos. ¿Eso es lo que tú quieres para ti? ¿Por el orgullo? Cuanto antes podamos resolver, hazlo. Da igual. Hazlo, pero esté en paz con todos. Seguimos, versículo 25. Oh Señor, sálvanos ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Desde la casa del Señor bendecimos. Versículo 27. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y termina como empieza. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí es un salmo precioso. ¿No es un salmo hermoso? Ahora, yo te he dicho algo curioso al principio. Te he dicho muchas cosas, la verdad, pero una de ellas, ¿sabes cuál es? Que este fue el salmo que cantó Jesús en la última cena. Y si tú prestas atención, tú dices, Jesús cantó y dijo, si Dios está conmigo, no temeré. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré lo que pueda hacerme el príncipe. Mi confianza está puesta en Dios y no en los hombres y no en los príncipes. Tú puedes leer este salmo y decía, él cantaba alegres al Señor. Y tú dices, Señor, hay un texto donde dice, no moriré, sino que viviré y cantaré las obras. ¿Sabes? Hay un texto donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Porque el Señor, Dios le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo aún la muerte. Resucitó al tercer día. Y gracias a esa resurrección de nuestro Señor, tú y yo vivimos en victoria. No tenemos que vivir preocupados ni con miedo. Y si el Señor Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer horas más tarde, cantó y glorificó el nombre del Señor, ¿cuánto más tú y yo? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no debemos vivir con miedo, no debemos vivir atemorizados, sino vamos a vivir cantando, alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y si algo hacemos constantemente en nuestro hogar, es darle la gloria a Dios. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Que también puedas repasar este salmo hermoso. Cuando estés ahí en tu casa, léelo con tranquilidad y presta atención a cada palabra de este hermoso salmo. Un salmo donde el salmista habla de lo hermoso y lo poderoso que es confiar en el Señor.
el saber que Dios nos acompaña, que el Señor está a nuestro lado donde quiera que nos encontremos, eso nos da tranquilidad. ¿Sabes? ¿Cuántas veces los que son padres ven a sus hijos cuando caminas a tu lado? Caminan con una seguridad. El niño no se preocupa por qué es lo que va a comer. ¿Has visto alguna vez un niño pequeño preocuparse en un supermercado diciendo, papá, ¿qué vamos a comer esta semana? No, ellos no se preocupan. Ellos saben que su padre suplirá esa necesidad. El niño no se preocupa si hay que moverse en coche o desplazarse en un vehículo. Ellos ellos saben que su padre se encargará de llevarlo al colegio o de llevarlo a un lugar. Ese es el reflejo que tú y yo también tenemos que vivir. Todas aquellas cosas que vemos muchas veces en lo natural sobre nuestros hijos es algo espiritual en nuestras vidas. Deja de preocuparte tanto y ocúpate más en deleitarte en Dios. La Biblia dice que si te deleitas en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Yo no sé lo que estás viviendo, lo que estás pasando, créeme, no lo sé. Simplemente te puedo decir algo, deleítate en Dios. Confía en Él. Él te ha llamado, te ha escogido. No fuiste tú que lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Y muchas veces hay personas que son los únicos en esa familia al cual el Señor escogió. No es casualidad, Dios vio tu corazón. Así como vio el corazón de David, un joven pequeño de todos los hermanos. Pero ¿cuál de todos ellos estaba preparado? David, para ser el futuro rey de Israel. ¿Y a quién vio el Señor en medio de esa familia? A ti. Para hacer esa luz, para que brille, para que en medio de la aflicción, de la preocupación, de la enfermedad, de la escasez, de la soledad, tú des testimonio. Para que en medio de ese accidente terrorífico donde Dios te libró de la muerte, tú puedas decir, no moriré, sino que viviré y contaré, anunciaré, diré las glorias de Dios que ha hecho en mi vida. Vivo para Él y todo lo que salga por mis labios es para bendecir su santo nombre. Gracias, Padre. Señor, hay tantas cosas hermosas, Señor, en la luz de la palabra. Podría pasar tantos tiempos, Señor, hablando de los salmos. Ayúdanos, Señor, a entender todos los misterios que hay ahí, Señor. Danos discernimiento, sabiduría, Padre, para comprender tu palabra. Pero, Señor, sobre todo, ayúdanos a ser obedientes. Queremos obedecerla. Trata nuestro carácter, Señor. Trata nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos a cantarte, a alabarte, a adorarte, Señor, en todo momento. Porque tú eres bueno. Tú eres un Dios bueno. El salmista quería que el pueblo lo anunciara con sus labios, que lo gritaran, que lo proclamaran en cualquier parte. Que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Jamás te olvides de esa palabra tan hermosa. Y cuando estés pasando por un momento difícil, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y en la escasez, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y en la soledad, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cada momento de nuestras vidas poder anunciar, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Tu misericordia, Señor, son nuevas, grandes, majestuosas, Señor, cada día. Y cada día, Señor, que tú nos das la oportunidad, Señor, de vivir, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en tu presencia, Señor, porque este es el día que tú has hecho, Señor. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor. Y mañana nos volveremos a gozar en tu presencia. Y así cada día que tú nos regales. Porque cada día es un regalo tuyo, Señor, que muchas veces no lo merecemos, pero entra en tu misericordia, Señor, en tu fidelidad y en tu bondad, porque eres bueno, Dios mío. Queremos alabarte, adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, cada día de nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa victoria que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque la palabra dice que ese mismo Espíritu que tuvo en Jesucristo y lo resucitó entre los muertos, mora en nosotros, Señor. Gracias, tu misma presencia está con nosotros.
Y vamos a salir de este lugar, Señor, renovados, fortalecidos y llenos de tu presencia. Y donde nos encontremos, estaremos llenos de tu presencia. Queremos alabarte y glorificarte y darte toda la gloria y toda la honra, Señor, en este momento. Y gracias por esta palabra poderosa que has traído a nuestros corazones. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.